Antes de comenzar, te pido que al finalizar este relato, si te ha gustado, nos ayudes suscribiéndote y activando las notificaciones. Mi nombre es Rose. Te contaré sobre un grupo de amigos que se topan con los corceles del mismo diablo. Era una fría noche de otoño cuando un grupo de amigos decidió aventurarse en los densos bosques que rodeaban un antiguo cementerio abandonado. El rumor de la existencia de caballos fantasmas, conocidos como los caballos del diablo, había llegado a sus oídos, y la curiosidad les había llevado a emprender aquella osada expedición. El grupo, compuesto por 5 valientes excursionistas, se adentró en el espeso follaje del bosque, guiados por una tenue luz de luna que apenas lograba filtrarse entre las copas de los altos árboles. El ambiente se volvía cada vez más opresivo a medida que avanzaban, y las ramas de los árboles crujían y se retorcían, como si los propios árboles les impidieran el paso. Después de horas de caminar, finalmente llegaron a un claro en el bosque. Allí, ante sus atónitos ojos, aparecieron los caballos del diablo. Eran una visión aterradora, grandes corceles negros, con ojos rojos que brillaban como ascuas en la oscuridad. Sus crines y colas ondeaban al viento, pero no había viento alguno en aquel lugar. Los amigos se dieron cuenta de que los caballos estaban rodeando el cementerio abandonado. Los equinos fantasmales parecían estar realizando algún tipo de ritual oscuro, relinchando y dando vueltas en círculo, mientras se escuchaban lamentos y susurros en el aire. Los excursionistas se miraron entre sí, sintiendo como el terror se apoderaba de ellos. De repente, uno de los amigos, llamado David, decidió acercarse a los caballos para investigar más de cerca. Los demás intentaron detenerlo, pero su curiosidad fue más fuerte. Se acercó a los caballos con pasos vacilantes, sintiendo como la temperatura bajaba aún más a su alrededor. Cuando David llegó al centro del círculo que formaban los caballos, una oscura energía pareció envolverlo. Los ojos de los caballos se clavaron en él, y los lamentos y susurros se volvieron más intensos. David, presa del pánico, intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. Los demás amigos, alarmados, intentaron ayudar a David, pero no pudieron acercarse a él. Los caballos parecían estar protegiendo su círculo con una fuerza sobrenatural. Desesperados, los amigos buscaron una manera de romper la barrera que los separaba de David, pero las sombras del cementerio parecían alargarse y envolverlos, impidiéndoles avanzar. Pasaron horas en aquel claro, observando impotentes cómo los caballos del diablo continuaban su macabro ritual con David en su centro. El aire estaba cargado de una energía oscura y opresiva, y los lamentos y susurros se volvían cada vez más inquietantes. La respiración de David era agitada, su rostro pálido y demacrado. Sus amigos corrieron hacia él, aliviados de que los caballos del diablo hubieran desaparecido, pero la alegría fue efímera. Apenas David abrió los ojos, su mirada estaba vacía, como si algo dentro de él se hubiera roto. Comenzó a murmurar palabras incoherentes, su voz rasposa y gutural. Los amigos se acercaron con cautela, pero en ese momento, David lanzó un grito inhumano y se levantó de un salto, con una fuerza sobrenatural. Los amigos retrocedieron, horrorizados, mientras David se abalanzaba sobre ellos. Sus ojos rojos ardían con una furia descontrolada, y su piel parecía más pálida y translúcida. Empezó a golpearlos y arañarlos con una violencia inaudita, como si estuviera poseído por una fuerza malévola. El grupo intentó defenderse, pero David era implacable. Sus ataques eran salvajes y despiadados. Uno tras otro, los amigos caían ante su embestida, sangrando y gritando de dolor.
El ambiente se había vuelto aún más oscuro y opresivo, y los lamentos y susurros resonaban en sus oídos. La escena era caótica, con los amigos luchando desesperadamente por sobrevivir, mientras David los perseguía con una sed de sangre insaciable. Las heridas se acumulaban, y la situación se volvía cada vez más desesperada. De repente, un relámpago rasgó el cielo y una lluvia torrencial comenzó a caer. Los amigos aprovecharon la oportunidad para escapar, aprovechando la confusión que la lluvia provocaba en David. Corrieron a través del bosque, heridos y empapados, pero la adrenalina les daba la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, a medida que se adentraban en el bosque, los amigos comenzaron a notar que los árboles parecían moverse y cambiar de forma. Las ramas se retorcían y se extendían hacia ellos, como si intentaran atraparlos. El bosque mismo parecía conspirar en su contra, tratando de retenerlos. Mientras luchaban por abrirse paso, los amigos escucharon un galope detrás de ellos. Miraron hacia atrás y vieron a los caballos del diablo, nuevamente rodeándolos. Los ojos rojos de los corceles los miraban con una malicia inquietante, y los amigos se dieron cuenta de que no iban a dejarlos escapar. Desesperados, los amigos se separaron, buscando rutas de escape diferentes. Pero los caballos los persiguieron implacablemente, apareciendo y desapareciendo entre las sombras del bosque. Cada vez que uno de los amigos pensaba que había encontrado una salida, los caballos del diablo bloqueaban su camino, riendo en un tono siniestro. La noche avanzaba, y los amigos estaban exhaustos y heridos. Algunos de ellos habían caído en las garras de los caballos, siendo arrastrados a la oscuridad sin dejar rastro. Los que aún seguían en pie, se reunieron en un claro del bosque, tratando de formar un último plan para escapar de la pesadilla que los acosaba. Fue entonces cuando notaron que David, el amigo que se había transformado en un monstruo sediento de sangre, los observaba desde las sombras. Sus ojos rojos brillaban con una perversa satisfacción, mientras se acercaba lentamente hacia ellos. Los amigos intentaron razonar con él, pero David ya no era el mismo. Se reía con una risa maníaca y su piel se había vuelto más pálida y translúcida, revelando venas negras que recorrían su cuerpo como si estuviera poseído por una entidad demoníaca. De repente, los caballos del diablo aparecieron de nuevo, rodeando a los amigos en círculo. Emitían relinchos diabólicos y golpeaban el suelo con sus pezuñas, creando una cacofonía infernal que retumbaba en los oídos de los amigos. Entonces, David se abalanzó sobre ellos con una ferocidad indescriptible. Sus manos se convirtieron en garras afiladas y su boca se llenó de dientes afilados como cuchillos. Los amigos lucharon desesperadamente, pero era evidente que estaban superados en número y fuerza. Uno por uno, los amigos cayeron bajo los golpes y arañazos de David y los caballos del diablo. Los gritos de agonía resonaban en el aire, mezclados con los relinchos de los corceles fantasmales. Al final, solo quedaba un amigo, Sara, que había logrado escabullirse y esconderse. Pero los caballos del diablo la encontraron, la acorralaron y la empujaron hacia David, que la esperaba con una sonrisa siniestra. Sara intentó luchar, pero era inútil. David la agarró con fuerza, clavando sus garras en su piel mientras los caballos del diablo la rodeaban, riendo y relinchando. Sara gritó en agonía, pero su voz se perdió en el caos de la escena. Los caballos del diablo arrastraron a Sara y a David hacia el interior del bosque, desapareciendo entre las sombras. Los gritos de Sara se desvanecieron lentamente hasta que el silencio sepulcral volvió a reinar en el bosque. Somos los gatos espirituales.